días. Estamos aquí con Ramón Rey, abogado de Faga, y vamos a hablar del tema que, bueno, que está un poco de moda estos días, a raíz del tuit que escribió el guionista Borja González Santaolalla. Adivinad cuál de estos nombres no ha escrito ni una sola línea de diálogo y pone una foto de los créditos de la serie 4 estrellas, recientemente estrenada en televisión española. Ramón Rey, ¿qué pasa con los productores que se apropian, lo que es la autoría de una obra? ¿Qué se puede hacer con esa situación? Bueno, realmente la autoría no se puede apropiar, porque la autoría, la ley de propiedad intelectual exige que para ser autor, digamos, necesariamente tienes que ser persona física, ¿no? Otra cuestión es que las productoras puedan ser titulares originarias de los derechos de explotación de una obra, ¿no? En este caso de una obra audiovisual. Pero realmente un guionista siempre tiene que ser una persona física. En el caso de que haya otra persona física o una persona jurídica que, digamos, que relacione su nombre o su denominación social con esa obra de forma directa, pues está vulnerando el derecho de paternidad, que es un derecho moral que reconoce el artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual. Entonces, en ese sentido, efectivamente, una persona jurídica, una productora o un tercero, o una persona física, pueden tener los derechos de explotación por haberlos obtenidos del autor, pero nunca van a obtener la autoría, porque la autoría es intransmisible. Es un derecho moral el artículo 14 ya indica, digamos, que es un derecho intransmisible, que es nula la cesión de esa relación. Al final, la autoría es relacionar una obra con una persona, digamos, ¿no? Es esa asociación entre obra y persona. Eso es intransmisible. Claro, porque vamos a ver, una cosa, por ejemplo, entonces es lo que aparece en los títulos de crédito, que no dejan de ser una especie como de cuestión de exhibición pública, por así decirlo. O sea, se ha visto recientemente el caso también aquí en Televisión de Galicia, la serie Motel Valquirias, en que en los títulos de crédito aparece que pone creada por CTV, es decir, la productora se ha venido muy arriba la inteligencia artificial y ya es capaz de coger y crear directamente las personas jurídicas, ya crean las sociedades limitadas, crean ya series. Eso es una cosa, es decir, el tema de lo que pueda aparecer en lo que es en pantalla, y otra cosa, lógicamente, lo que aparecerá en registro. Con respecto al tema de, como bien tú dices, por ese artículo 14, una productora no puede inscribir a su nombre un capítulo de una serie de televisión, pero el productor titular de la misma sí podría hacerlo. ¿Qué Sí, solución legal o qué opción legal tendrían los guionistas si ocurre eso? sí podría hacerlo en el sentido de que si vulnerase, o sea, entendiendo que está vulnerando el derecho de Hombre, paternidad a del ver, autor. evidentemente que no haya escrito una línea, Entonces, hablamos de eso. Si el o sea, pobre hombre. cuando comentas lo de creado por una persona jurídica, realmente pues es algo estético, ¿no? Lo que para los créditos, pero desde el punto de vista jurídico, incluso obras más, digamos, más complejas en el sentido de que nacen, como por ejemplo la obra de software, ¿no? La obra de software nace siempre de una persona jurídica, porque es la que tiene a todos los desarrolladores en nómina, hace la inversión, pero realmente en el registro de propiedad intelectual quien aparece como autores son los desarrolladores, a pesar de que esos desarrolladores, bien por el contrato laboral o bien por un contrato mercantil de cesión de derechos, hayan ya cedido los derechos de explotación en este caso a la empresa de software o a la productora, en el caso cinematográfico, ¿no? Autores siempre tienen que ser personas físicas. De hecho, ahí está ahora la problemática también con el tema de la inteligencia artificial y la ley de propiedad intelectual. La ley de propiedad intelectual exige tres condiciones para que una obra artística sea susceptible de protección, ¿no? Que son la originalidad, la expresión, la manifestación artística y la intervención humana. Entonces, eh, ahí voy con el tema de que una persona jurídica aparezca autora, ¿eh? Como autora, enlazando con lo de creada por. Si otra persona, una tercera persona, aparece como autora y no lo es, con independencia de que haya obtenido los derechos de explotación, que es otra cuestión, ahí está vulnerando el derecho moral de paternidad. Y efectivamente la persona perjudicada tendrá que entablar una acción en defensa, una acción civil en defensa de este derecho. Efectivamente, el problema que nos encontramos con la indemnización de los derechos morales
no solo en el derecho de autor, sino en otras cuestiones como en aquellos derechos que a lo mejor se ven perjudicados, como el derecho de imagen o el derecho reputacional en las redes sociales. El problema siempre es la cuantificación de ese daño moral. ¿Cómo se cuantifica ese daño moral? Que efectivamente pues, habrá que atender a cuestiones pues, como cómo afecta eso a la trayectoria de la persona perjudicada en fin, el grado de perjuicio. O sea, hay diferentes cuestiones que efectivamente hay que... hay que son difíciles de cuantificar. Incluso esto es más común en las redes sociales, por ejemplo. eh, Siempre resulta muy complejo cuantificar esto y efectivamente que pues, el juez pues asienta a la indemnización que le estamos solicitando. Ahí está la complejidad del asunto. Ahora, el daño moral existe, efectivamente. Hay una vulneración de ese derecho. Es más visual cuando estamos vulnerando derechos patrimoniales, ¿verdad? O sea, es más fácil de cuantificarlo, identificarlo cuando vulneramos el derecho de comunicación pública, el de puesta a disposición o el derecho de reproducción. Esos derechos que son los derechos económicos, estamos más acostumbrados a ello. Digamos, la piratería es una vulneración del derecho de reproducción. Entonces, a ese tipo de vulneraciones estamos acostumbrados. Eh, eh, Derecho de paternidad, efectivamente, los derechos morales son más complejos en eso, pero el ilícito sigue siendo el mismo. O sea, el ilícito está Claro, ahí. porque evidentemente, aun cuando sea difícil el tema de cuantificar qué daño, o sea, económico se ha producido con esa apropiación de la autoría, una cosa está clara y es que evidentemente el registro de la propiedad intelectual, lógicamente, una sentencia que aceptara el tema de que ha habido una vulneración de ese derecho a paternidad implica que, por ejemplo, las entidades de gestión de derechos desaparece rápidamente esa persona que ha vulnerado el derecho, con lo cual el porcentaje va en beneficio de los verdaderos autores autoras de la obra. Eh, Claro, ¿Cuál una es cosa el...? también habría que ver efectivamente, claro, porque habría que ver cómo está después eso inscrito en la entidad de gestión, porque una cosa es el tema estético, el tema de aparecer en unos créditos, y otra cosa es lo que hay detrás, es cómo esa obra está inscrita, me explico. Entonces, una de las cuestiones, aparte de la indemnización, pues también se le puede requerir la rectificación de, de esos créditos, me explico. Eh, Porque me extrañaría que una persona en fin, que sea titular de los derechos, que sea autor y titular de ciertos derechos, pues me extrañaría que ya no demandase directamente por cuestiones ya económicas. Aquí estamos hablando, o hasta el punto que yo sé, por una vulneración de un derecho de paternidad. Ya no me meto en entidades de gestión, en temas económicos, digamos, en la monetización de la obra, sino estamos hablando única y exclusivamente de la vulneración del derecho de paternidad. Y en cuanto a eso, si un tercero, una persona física, asocia una obra que no es la de él, efectivamente está vulnerando este derecho en perjuicio del autor. Y si lo hace una persona jurídica, pues es que ya está yendo, o sea, en contra del espíritu de la ley de propiedad intelectual, porque la ley de propiedad intelectual exige que haya una intervención de una persona física. O sea, hasta ahora, incluso temas como, por ejemplo, la prensa, ¿no? Las editoriales de prensa. Las editoriales de prensa tienen los derechos del periódico en origen, la titularidad de esos derechos, pero los autores de cada artículo están ahí, debajo de cada artículo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se está respetando ahí? El derecho de paternidad. O el software o el videojuego. Son obras digamos, en las que es habitual que el titular de los derechos de explotación originarios sea una persona jurídica, pero detrás siempre hay como autores a personas físicas. Y eso es que el registro de la ley de propiedad intelectual ya no te permite. No, yo voy a registrar una obra audiovisual y no me permite poner autor, pues tal productora. ¿Ok? Ya, Identificar no, quiénes a son ver, los autores. lógicamente, porque hablamos del tema de que tienen que ser personas físicas. Evidentemente, en el caso de, con respecto al tema de la serie de cuatro estrellas, también desconocemos cuál que es todo el, el backup que hay detrás de este asunto, pero sí que es cierto que ocurre que, evidentemente, hay productoras. No voy a entrar en cuántas hay, si muchas o pocas, pero las hay, que se dedican precisamente a filibustear y a piratear con lo que son los derechos de autor de las series que producen, en el último caso, porque, claro, es muy bonito eso de ser showrunners. ¿Lo que tú quieres? Showrunners, qué bien. Eh, Bien, pues Claro, yo la cuestión es que... por ejemplo lo que comentábamos, una productora realmente
está reconocida o tiene una serie de derechos, pero realmente su función principal es la búsqueda de financiación, la estructura del rodaje, la búsqueda de comercialización de la obra, pero en ningún momento tiene funciones autorales, digamos. O sea, su finalidad no es esa, aunque luego, como dices tú, es genial pues imagínate que una productora pues compre los derechos de una sinopsis y ya con el equipo de guionistas que tiene se ponga a desarrollar el guión y en los créditos se atribuye a ella la idea de, creada por, que son términos bastante genéricos, ¿no? Porque realmente el guión es el guión, la dirección es la dirección A y la ver, música es... que lógicamente esto, o sea, si hablamos de oídas, no hay ningún caso de ninguna productora que se apropie de los derechos, ¿eh? ¿A que no? ¿Eh? Que sois todos muy buenos. Y no, o sea, es una manera de hablar. Digo, en el caso hipotético de que alguna productora lo hiciera, que afortunadamente en España aquí las productoras lo hacen todo muy bien, muy bien, muy bien, como siempre decimos en estas charlas. Ramón, pues muchísimas gracias. Bueno, recordar evidentemente que lo que hay que hacer para evitar este tipo de cosas es estar muy atento, afiliarse a, a FAGA o a algunas asociaciones miembro y eso, cualquier tipo de duda que surja con respecto a ahí, estaremos luchando para defender los derechos de las y los socios. Ramón, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángel.